Padre del cielo, te alabo, te glorifico y te bendigo en esta noche por todo lo que tú estás haciendo, por todo lo que harás y por todo lo que Él tiene en este mensaje. Padre, te consagramos en esta noche esta enseñanza, esta prédica, para que cale hasta lo profundo de nuestro ser, para que llegue a nuestro corazón y podamos transmitir este mensaje, para que no se quede solamente en oídas, sino que se haga eficaz, vivo y real. Señor Dios Todopoderoso, te entrego su vida, te entrego su familia, su ministerio, su trabajo, sus ideas. A ti nos consagramos en esta noche, con la bienaventurada y celestial Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Buenas noches, Renovación Carismática Católica. Buenas noches, hermano, tú que estás en este momento junto con nosotros. Seas bienvenido a este lugar en el que el Señor te abre las puertas de su corazón, y nosotros como comunidad, como cuerpo de Cristo, como corriente de gracia, pues estamos unidos en un solo clamor, en un solo corazón. Hoy vamos a predicar la palabra del Señor, por lo cual, pues te pido, mi hermano querido, que en este momento te aquietes, dejes todo lo que tú estés haciendo en este momento y te dispongas a no solo escuchar, sino alimentarte de la palabra del Señor. No es un momento para hacer otras actividades. Estamos en una noche de alabanza, de oración, de exaltación. Es un momento especial. Tú no estás solo mirando una pantalla, no solo estás al otro lado disfrutando de un programa. Estás unido en un solo corazón de oración, de alabanza, con una comunidad. Deja que el Señor en este momento transforme tu casa en esa iglesia doméstica. Y vamos, mi hermano querido, y sobre todo, recuerda, pon silencio a tu celular. No dejes que este momento, que es la hora del Señor, se distraiga o te quite el enemigo lo que el Señor quiere regalarte a tu vida. Hoy vamos a predicar un tema el cual me parece realmente maravilloso. Y este tema es la oración carismática como identidad, para lo cual te invito a que abras tu Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 20, del versículo 21 al 24. Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 21 al 24, y nos dice la palabra de Dios. Después, habiendo conversado con el pueblo, dispuso a los cantores de Yahvé y a los salmistas que marcharían al frente de las tropas, vestidos de ornamentos sagrados. Alaben a Yahvé, porque es eterno su amor. En el momento en que comenzaron las aclamaciones y las alabanzas, Yahvé preparó una trampa en que cayeron los hijos de Amón, los de Moab y los del monte Seir, que habían venido para atacar a Judá. Pues los amonitas y los moabitas se echaron sobre los habitantes de los cerros de Seir para destruirlos y acabar con ellos. Y cuando acabaron con ellos, se mataron unos a otros. Cuando los de Judá llegaron a la cumbre de donde se divisaba el desierto, vieron todo el campo cubierto de cadáveres, sin que uno solo hubiera quedado con vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos un poquito a hablar del contexto de este maravilloso libro de Segundo de Crónicas, capítulo 20. Dice la palabra de Dios que el rey Josafat, en ese momento, rey de Judá, establecido en Jerusalén, le llega la noticia de que 3 grandes imperios iban a venir a atacar a toda la población, que eran los hijos de Amón, Moab y los del monte Seir. 3 naciones se unen para atacar al pueblo de Dios. Imagínense, 3 naciones contra una. Tal vez 1 contra 1 podría uno tal vez tener esperanza de ganar. 2 contra 1 ya parecería totalmente una guerra acabada. Pero 3 enemigos contra 1, realmente eso era para uno tener lo que Josafat tuvo,
Josafat tuvo miedo, Josafat se llenó de temor, pero la actitud de Josafat ante el temor no fue tal vez pues huir. Tal vez muchos de nosotros ante estos momentos de pandemia, como Josafat, que vemos un enemigo que viene contra nosotros, podemos recurrir a muchas cosas, ¿no? Hay mucha gente que en este momento se refugia en las redes sociales, en el internet, o se refugian otros de los vicios, alcohol, drogas, serie de sensaciones. Josafat, ¿en qué se refugió? Se refugió en la casa del Señor. Fue a orar, pero no fue a orar solo. Él nos enseña que reunió a toda la casa de Israel. Y algo maravilloso hizo Josafat, reunió a las familias, a las mujeres, a los niños pequeños, a los hombres, a todos. Y en el templo, en los atrios de Dios, clamó al Dios de Israel pidiendo su protección. Igual nosotros en este momento que estamos, es un tiempo en que tenemos que refugiarnos en el Señor juntos como familia y tener la actitud del rey Josafat, la cual clamó a Dios, y en ese momento el Señor utilizó a sus profetas y él les dijo que al siguiente día ellos solo verían a sus enemigos confundidos y destruidos. Y así fue. Y así nos encontramos en el versículo 21 del capítulo 20. Y aquí, mis hermanos, recién empieza la predicación después de esta pequeña introducción bíblica. ¿Qué hace Josafat? ¿Cuál es la estrategia de guerra que tiene Josafat? Josafat nos dice en el versículo 21 que dispuso a los cantores de Yahvé y a los salmistas que marcharan al frente de las tropas vestidos de ornamentos sagrados. ¿Cuál es la estrategia del rey Josafat? Es poner a los cantores y a los salmistas frente de las tropas de Israel con las ropas ornamentos sagrados, con las ropas levíticas de aquellos que oficiaban en el templo. Recordemos que ni los cantores ni los salmistas eran consagrados, no eran sacerdotes. Pero aquí vamos a encontrar la estrategia de Josafat. Pone a los cantores de Dios y a los salmistas al frente de la batalla con la ropa sacerdotal, los primeros a salir a la guerra. Uno pensaría, ¿cómo es eso? Tal vez adelante tendrían que ir los guerreros más experimentados, pero no, Josafat puso a los cantores de Dios, puso al frente de la batalla. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando los cantores empezaron a entonar este himno maravilloso, alaben a Yahvé, porque es eterno su amor, en ese momento dice que estas tres naciones se confundieron, empezó la confusión y comenzaron estas tres naciones a atacarse una encima de la otra y empezaron entre ellas a aniquilarse. Y cuando llegó el pueblo de Judá, solo encontraron a todos los enemigos que habían muerto. Hermano querido, vamos a empezar a discernir la palabra de Dios en base a lo que es y significa la identidad carismática en nuestra propia vida y en lo que es nuestra corriente de gracia. Así, a la imagen que tenemos del rey Josafat con los cantores, tenemos que entender algo muy importante, algo lo cual en esta noche tú que estás aquí tienes que abrir no solo, mi hermano, la mente, sino tu corazón a la palabra del Señor. Hermano querido, tenemos que comprender que nosotros tenemos una identidad como renovación carismática. ¿Qué es la identidad? La identidad es aquello que caracteriza la propia personalidad o la identidad de una persona. Eso es la identidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted que me mira desde la ciudad o el país donde está, algo que a usted le permite ser ciudadano del país donde estamos, en mi caso nuestro, es nuestra cédula de identidad o el pasaporte, ¿no es cierto? En el cual nosotros nos registramos y dice, mira, con esta cédula de identidad, mi identidad es ser ecuatoriano. Y yo soy ecuatoriano, tengo mi identidad de este país. Pero a pesar de eso, de todo un país, yo no vivo en todo el país. Yo vivo en mi ciudad, vivo en Quito, ¿verdad? Pero tampoco estoy viviendo en todo el distrito metropolitano. Yo tengo mi lugar donde vivo, mi parroquia, y de parroquia mi casa, mi sitio. Esa es mi identidad.
El país se divide en varias zonas: costa, sierra, oriente, Galápagos. Yo vivo en la sierra. Yo me manejo en este ambiente más frío, este tipo de comida, el tipo de dialecto, y es ahí donde me muevo. Esa es mi identidad. De igual manera, mi hermano querido, nosotros tenemos como Renovación Carismática una identidad en la que nosotros tenemos que plantarnos, asentarnos y tener muy clara. En nuestros 50 y pico años de la Renovación Carismática, ha habido un gran problema, y ha sido la falta de identidad de muchos de los que estamos dentro de esta corriente de gracia. Y para nosotros poder avanzar, crecer, caminar y vivir, tenemos que tener clara nuestra identidad, pero especialmente nuestra identidad carismática. Esta pertenencia, la que nosotros vivimos, nacimos, nos movemos y especialmente servimos. Esta identidad carismática a nosotros nos permite especialmente tener una pertenencia a donde estamos. Ahora, mi hermano querido, en este contexto tenemos que comprender lo que a la Renovación Carismática se le ha entregado como tesoros propios de su identidad y que le caracterizan. Tenemos varios tesoros. Entre ellos podemos hablar el bautismo del Espíritu, los diferentes dones y carismas que desarrollan dentro de nuestra corriente de gracia, como podemos hablar de la predicación, ministerios de sanación, etcétera. Pero algo que es un tesoro totalmente básico, que está dentro y se mueve esta corriente de gracia, es lo que nosotros llamamos la oración carismática. ¿Y qué es la oración carismática? Es el encuentro entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios, que dispone y motiva al encuentro con Cristo. Algo que es propio de nuestra corriente de gracia es la oración carismática, y eso es lo que nos identifica a nosotros como Renovación Carismática. Y quiero topar y vamos a adentrarnos a este punto, que es el punto neurálgico de esta predicación, en base a lo que ya se discernió de lo que es en Segunda de Crónicas del rey Josafat. La oración carismática como pertenencia o como identidad que tenemos nosotros como renovación, tenemos que comprender que es ese vivir la experiencia del Espíritu Santo en las comunidades o grupos de oración. Es lo que nos distingue a nosotros como corriente de gracia. Tenemos que entender que dentro de los diferentes movimientos o grupos pastorales hay grupos, perseverancias o células, las cuales pues se reúnen constantemente y perseveran. ¿Cuál es la diferencia de los grupos o comunidades de la renovación? Es esta experiencia de la oración carismática. La oración carismática es donde en las comunidades en las cuales nosotros nos pertenecemos empiezan a fluir los dones y los carismas propios de Pentecostés. La identidad carismática a nosotros nos hace reconocer la vivencia y amistad plena con el Espíritu Santo. Nosotros, como renovación e identidad propia, vivimos un perenne, un constante Pentecostés. Nosotros miramos los Hechos de los Apóstoles y si nos sumergimos al estudio bíblico, miramos que no hubo solo un Pentecostés. Hubieron 5 diferentes tipos de Pentecostés en los Hechos de los Apóstoles. El primero es lo que nos cuenta en Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo sobre todos los apóstoles.
pero después de ese acontecimiento se vuelve a repetir, como fue en la casa de Cornelio. Mire, ya este es un segundo Pentecostés. El Espíritu Santo transmitido a los samaritanos, el Espíritu Santo que fue transmitido y bajó y removió lo que fue la cárcel con Pablo y Silas. El Pentecostés que se derramó en Hechos 19, cuando Pablo impuso las manos a esos 12 hombres que no sabían quién era el Espíritu Santo. 5 momentos se manifiesta nuevamente esa imposición, ese Pentecostés bíblico. ¿Por qué? Porque es perenne, permanente, constante. Y nosotros como Renovación Carismática, una base fundamental es la experiencia del Pentecostés perenne, permanente y constante, la amistad con el Espíritu Santo. Es algo propio de nuestro carisma y nuestra identidad. Y la reunión de nuestros grupos es vivir nuevamente la manifestación del Pentecostés bíblico. Y allí es donde nosotros nos seguimos adentrando. Ahora, ha habido de muchos servidores o muchos líderes de la Renovación Carismática, los cuales en eventos, en EXES, ENSEG y en muchos lugares se han visto muy preocupados diciendo que después de 50 años hay una decaída de los carismas de la Renovación Carismática. Recordaba una vez que nos decía un gran amigo sacerdote, decía hace 50 años, cuando empezaban los grupos de oración, de un grupo de oración de 20 personas, que de 20 personas, uno no habla en lenguas, era extraño, era raro. Toda la comunidad, todos los 19 oraban en lenguas y uno no oraba, era extraño. Pero 50 años después, ¿qué sucede? Del mismo grupo de 20, es raro que uno hable en lenguas, ¿no es cierto? Con el tiempo, los dones y carismas han ido apagándose, ha sido una preocupación dentro de la Renovación Carismática y dentro de los liderazgos de muchos servidores. Ha sido un tema que se ha discutido, se ha hablado y se ha predicado. Pero la palabra de Dios nos da la clave y en esta noche yo quiero hacerte entender, partiendo desde nuestra identidad, partiendo desde nuestro carisma, comprender lo que significa el avivamiento y lo que es la manifestación de los dones y carismas. Muy bien, hemos hablado que uno de los tesoros básicos que tiene nuestra corriente de gracia es la oración carismática. Y partiendo de ese punto, también hablamos de que en los grupos de oración o las comunidades de oración que vivimos, tiene que manifestarse lo que es el Pentecostés bíblico o en un nuevo Pentecostés personal en la que estamos todos nosotros viviendo. Ahora, en nuestras comunidades de oración tenemos que entender algo que tal vez a muchos se nos fue de largo, que una diferencia muy grande entre un grupo de oración y un grupo carismático son dos cosas diferentes. Y con el pasar de los tiempos, los grupos se han transformado solo en grupos de oración y han dejado de ser grupos carismáticos. La mayoría de las veces es porque los grupos se han dedicado más a pastorales que no tienen a veces nada que ver con la propia identidad que vive nuestra corriente de gracia y se han dedicado más a hacer pues diferentes otro tipo de trabajos descuidando su propio carisma. Esa es una de las causas, pero una de las causas identificables por las que se está perdiendo esos carismas dentro de la renovación es porque los grupos han dejado de ser carismáticos para ser grupos de oración. Y usted va a decirme, pero ¿dónde está la diferencia? Pues, ¿verdad? ¿Qué hay de malo que sea grupo de oración? ¿Cuál es dónde está la maldad? Puede decir, ¿no es cierto? Lo que pasa es que nosotros vivimos una identidad, por eso yo partí de la identidad. Nosotros vivimos lo que es el carisma de Pentecostés y una permanencia y un perenne Pentecostés constante en una amistad con el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Y para que los dones y los carismas fluyan en las comunidades de oración, aquí viene el meollo del asunto.
Los grupos de oración tienen 2 horas en las cuales se reúnen. Y de las 2 horas es dedicada 1 hora a la alabanza y 1 hora a la predicación, porque esa es la base de una comunidad carismática. Entonces, en esa hora de oración y de alabanza es donde se tienen que fluir los dones y carismas del Espíritu Santo propios de la corriente de gracia. En esa hora de alabanza es donde tiene que darse lo que se llama la oración carismática. Ahora, muchos han pensado que la oración carismática es solo aplaudir. Muchos han creído que la oración carismática es solo alzar las manos o la oración carismática es danzar. No, mi hermano, esa no es la oración carismática. Eso son expresiones externas de lo que está pasando en nuestro corazón. Pero, ¿qué es la oración carismática? La oración carismática es ese encuentro entre el espíritu del hombre al espíritu de Dios para que nosotros podamos disponernos al encuentro con Cristo. Entonces, dentro de ese tiempo de oración carismática que tienen que vivir nuestras comunidades, los encargados de llevar al pueblo de Dios a esa manifestación de Pentecostés son los ministerios de alabanza. Y ahí partimos nuevamente a lo que decía la palabra de Dios con el rey Josafat. Dice que el rey Josafat dispuso a los cantores ponerse la ropa sacerdotal para ministrar la alabanza de Dios y que los enemigos sean confundidos y esparcidos. Hermano querido, si la mayoría de grupos de oración vemos disminuidos los dones y los carismas propios de nuestra corriente de gracia, es porque no se está viviendo la experiencia de la oración carismática en nuestras comunidades. Y eso mucho va por los ministerios, porque con todo el respeto, yo llevo 25 años siendo director de mi ministerio de alabanza y a veces los ministerios se han dedicado más a cantar que a alabar. Se han dedicado más a poner la canción de moda que ministrar al pueblo de Dios lo que es el encuentro con el Señor. Nos hemos quedado, porque me incluyo, nos hemos quedado muchas veces en la forma, nos hemos quedado muchas veces en el sonido, nos hemos quedado muchas veces en la estructura y hemos ido perdiendo lo que es la riqueza de nuestra propia identidad. Porque, ¿qué es el ministro? Según el diccionario, ministrar significa aquel que sirve, que ejerce un oficio o suministra algo a alguien. Eso es ministrar. Entonces, ahí viene la base fundamental. En las comunidades de oración muchas veces hay la pérdida de los carismas porque aquellos que llevan la música en los grupos de oración no están ministrando la unción, la gracia de Pentecostés, sino se están volviendo en expertos animadores, en expertas personas en las que llevan el canto, llevan pues posiblemente una buena motivación, pero no están llevando la experiencia de Pentecostés a la comunidad. Y hay parte cuando en los grupos de oración la gente no está viviendo lo que son los dones propios de esta corriente de gracia, porque los dones y carismas que nos habla, los propios de fe, de lenguas, de interpretación, profecía, ciencia, conocimiento, discernimiento de espíritus, palabra de conocimiento o palabra de ciencia, se tienen que dar en los grupos o comunidades de oración en el momento de la alabanza. Ese es el momento, ese es el lugar, no hay otro momento para eso, y para eso son encargados los ministerios de alabanza. Pero si el ministro de alabanza o el músico está más encargado en cantar la canción de moda o la que más mueva a las personas, entonces no está dedicado a llevar lo que es esa oración carismática al pueblo de Dios. Miren lo que decía aquí en la palabra de Dios en Segunda de Crónicas. Cuando el pueblo se puso a alabar, los cantores se pusieron a alabar, alaben a Yahvé porque es eterno su amor, los enemigos se confundieron. Hemos a veces nosotros, como músicos de Dios,
nos hemos confundido en el camino y hemos creído que es la canción la que a la gente le hace quebrantar, le hace llorar, le hace transformar. Y muchos en el proceso hemos creído que esa canción que a mí me alegró o esa canción a mí me hizo llorar, entonces esa canción es la que tiene la unción, esa canción es la que tiene el poder. Entonces yo cojo, transporto a mi grupo de oración y yo quiero que pase lo mismo. Pero no va a pasar lo mismo porque eso fue una experiencia personal para mí que Dios me regaló. Ahora, nosotros tenemos que aprender que cuando nosotros cogemos la guitarra, el instrumento, la pandereta, yo toqué por 7 años solo la pandereta. Yo no aprendí a tocar la guitarra al principio. Yo 7 años en mi primer ministerio donde me formé, 7 años toqué la pandereta. Pero ¿saben qué, mi hermano querido? Cuando tocamos nuestro instrumento musical, empieza a ver el poder, el fuego, el derramamiento de Pentecostés. Y nosotros tenemos que ser así, a imagen de los cantores en Segunda de Crónicas 21. El que lleva la alabanza en un grupo de oración no es un buen animador, con todo el respeto. No es aquel que hace saltar a los hermanos, es aquel que se reviste de las ropas sacerdotales de unción de Dios para poder llevar al pueblo de Dios la unción del Espíritu Santo. Entonces, para el ministerio, para el músico de Dios, uno se transforma, mi hermano querido, tomando lo que es el sacerdocio real, el bautismo que Dios nos ha dado, que podemos nosotros llevar la unción al pueblo de Dios. Si muchas comunidades de oración pierden o están perdiendo los carismas, es porque tenemos que reconocer que tal vez como líderes de la renovación carismática hemos dedicado mucho tiempo a la formación, hemos dedicado escuelas de formación para sacar buenos servidores, para que conozcan las estructuras de la renovación, para que sepan cómo dirigir una corporación, pero no estamos, hermanos, nosotros produciendo o haciendo que crezcan más adoradores. Tal vez habemos muchos aduladores, pero pocos adoradores. Y siempre se va a reconocer la diferencia entre el profeta y el profesional, entre el ungido y el metido. Siempre digo yo eso. ¿Por qué? Porque las comunidades de oración tienen que ser ricas en oración y tiene el ministro de alabanza llevar al pueblo de Dios en ese Pentecostés. Tal vez no cantar tanto y orar más. Tal vez no llevar tantas canciones, pero sí la experiencia perenne del Pentecostés, donde el pueblo de Dios empiece a profetizar, empiece a hablar en lenguas, empiece a interpretar las lenguas, empiece a ver palabras de conocimiento, de ciencia. Y yo te pregunto a ti, hermano, tú que estás en este momento viéndome aquí, yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que en tu grupo de oración hubo un derramamiento de Pentecostés de esa manera? Donde hablaron en lenguas, donde profetizaron, donde hubo palabra de conocimiento. A veces creemos que solo en estos tiempos de pandemia un buen cumplimiento también hemos hecho. Tener una reunión de Zoom donde nos delegamos 5 minutos de una cosa porque se nos acaba los 40 regalados del Zoom, ¿no? 5 minutos de otro, 5 minutos de oración, 5 minutos de acá, 5 acá, 10 acá, 40 minutos, tal vez una nueva sesión para saludos finales y se terminó. Hermano, yo cuando empecé la renovación carismática, yo tenía 17 años. Y algo que a mí me sorprendió de sobremanera es cuando yo oraba en mi casa con mi familia. Nosotros orábamos hasta de 3, 4 o 5 horas. Orábamos con mi mamá. Bueno, ella nos hacía orar de esa manera y así conocimos la corriente de gracia. Y así nosotros también recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Yo, por ejemplo, en el caso personal de mi familia, yo recibí la efusión del Espíritu Santo sin hacer seminario de vida en el Espíritu. Entonces, muchos saben decirme que yo he recibido el Espíritu Santo por contrabando, ¿no es cierto? Yo recibí sin hacer el seminario, recibiendo una efusión del Espíritu Santo, pero fue, me acuerdo, en una tarde que oramos desde las 2 de la tarde casi hasta las 10 de la noche, en un derramamiento pidiendo un Pentecostés, una efusión del Espíritu Santo, donde nuestros hermanos mayores nos llevaron a esa vivencia de lo que es la vida carismática. Pero claro, mi mamá me dijo, mira, Rubén me dijo,
ella ya caminaba en la renovación, me dijo, yo te invito a algo, me dijo, mira, anda a hacer el seminario de vida en el Espíritu porque te van a preguntar si has hecho. Y yo me fui obediente a hacer el seminario junto con mi hermano Santiago y Rodrigo. Imagínense, yo tenía 17 años, 18 más o menos, jovencitos, no como ahorita que estamos aquí presentes. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que en los grupos de oración, 30 minutos de oración, 30 minutos. Y yo cuando recién quería empezar a orar, ya terminaban la oración en los grupos de oración. Me encontré con una renovación en la que oraba poco y hablaba mucho, con todo el amor que pues estoy dentro de esta corriente. Pero hoy he venido, hermanos, a dar mi predicación, no tanto agradando a hombres, sino agradando a Dios. Y fue mi gran sorpresa de que después, cuando nos invitaban a nosotros, nuestro ministerio, a cantar las asambleas, nos decían, hermano, tiene 35 minutos, no se pase un minuto más. Pero decía yo, ¿qué hago en 35 minutos? Le digo, hermano, necesitamos nosotros orar con más fuerza, más tiempo. No, hermanito, Dios es un Dios de orden y en 30 minutos puede hacer lo que hará en 5 horas. No es posible. Y el gran problema ha sido que nosotros hemos querido al Espíritu Santo meterle en una jaula. Pero cuidado, si le metemos al Espíritu Santo en una jaula, el Espíritu Santo es viento y se diluye y se va, mi hermano. O el Espíritu Santo es fuego y rompe la jaula, porque el Espíritu Santo sopla donde quiere, como quiere, cuando quiera. Así le dijo Jesús a Nicodemo. Todo aquel que nace del Espíritu es como el viento. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Y Nicodemo no entendía cómo, qué significa eso. Hermanos queridos, uno de los graves problemas que hemos nosotros visto en las comunidades de oración es la pérdida de la identidad carismática y hemos transformado nuestras comunidades carismáticas en grupos de oración bien estructurados, bien hechos, pero sin ninguna presencia perenne de la manifestación poderosa de Pentecostés. Esa manifestación poderosa se tiene que replicar una y otra vez en nuestras comunidades y los principales encargados para que eso suceda son las comunidades, son los ministerios de alabanza. Por eso, el ministro de alabanza, a imagen de los cantores en Crónicas, es aquel que vive su sacerdocio, vive su real profetismo y también vive su realeza como consagrado, como hijo de Dios. Qué responsabilidad para los que llevamos la alabanza en los grupos de oración, porque no es solo llegar, coger una guitarra, cantar las 2 canciones que a mí me gusta y simplemente pasar los 30 minutos que me delegaron. Para mí se tiene que transformar en un estilo de vida, en un camino de santidad, en una amistad diaria con el Espíritu Santo, en un amor por las Escrituras, en un amor por los sacramentos. No soy quien vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Y especialmente saber que yo no amé a Dios, sino que Él me amó primero. Pero qué responsabilidad es saber que yo me convierto en aquel que está parado en los atrios y solo es aquel que conduce al pueblo de Dios del atrio al lugar santo. Nosotros no somos el fin, sino somos solo el instrumento. Hemos a veces desvirtuado y pensado que la canción es la que tiene que hacer efecto sobre las personas, pero no es así. La música solo es la llave que abre la puerta para que el Señor venga a tomar a su iglesia dispuesta y lista, ataviada para el Rey. Nos hemos hecho excelentes profesionales, hemos armado ministerios de música maravillosos, donde hay bastante sonido, bastantes músicos, pero muy pocos ministros de alabanza, pocos los cuales lleven al pueblo de Dios. A veces estamos dedicados solo a cantar y solo a mostrar la música, pero no a ministrar lo que es la alabanza en esta preciosa corriente de gracia, en este precioso derramamiento de Pentecostés. Y los principales encargados para que eso se realice son los ministros de alabanza de esta preciosa corriente de gracia. Hace un momento escuchaba a nuestro hermano Juan como oraba en lenguas, bendito sea Dios.
Yo cómo les animo, mis hermanos, que todos los adoradores tienen que orar en lenguas, que tienen que orar en lenguas y que no suceda como una vez me invitaron a mí a una efusión del Espíritu Santo, un grupo de oración que dice que llevaba más de 25 años de vida. Me invitaron a predicar y después de predicar era la efusión en la hora de la tarde y me pidieron que pues les ayude en la oración. Entonces dije, perfecto, el equipo que va a imponer manos, yo voy a orar por el equipo. Les digo, mientras ustedes imponen manos, yo voy a orar por el equipo que está imponiendo manos. Entonces yo oraba por los hermanos que imponían manos. Cuando de repente, mientras oraba por los hermanos, le veo a un hermano que está ahí, que imponía manos, y siento la emoción en mi corazón, la emoción de Dios, que me decía que aquel que imponía manos estaba recibiendo ese momento la gracia y el don de lenguas. Entonces yo me acerco emocionado al hermano que imponía manos, porque él estaba, Señor, que reciba las gracias de Pentecostés, que reciba los carismas. Entonces yo me acerco sobre él, el que oraba, y le digo, hermano querido, qué alegría. Usted está orando por esta persona, pero a usted Dios le está dando el don de lenguas, alaben lenguas. Y él se queda así, se calla, se queda en pausa y me regresa a ver y me dice, ¿y cómo hago eso? Pues me dice. ¿Y cómo hago eso? Pues me dice. Oiga, el mismo que oraba por el bautismo en el Espíritu, el rato que Dios le decía que hable en lenguas, él pregunta, ¿y cómo hago eso? Pues, porque a veces nos hemos hecho expertos en programar, nos hemos hecho expertos en lineamientos, nos hemos hecho expertos en estatutos, pero hemos totalmente decaído lo que es la presencia santificadora y carismática de la gracia en nuestra corriente. Y sabe que aquí te digo, mi hermano, es máxima apertura, mínima estructura. Obviamente el río necesita un cauce, pero no es el cauce lo que es lo principal para que el río fluya. Recuerdo tanto las palabras del padre Darío Betancur en el Jubileo de Oro en Guayaquil, cuando dijo que en los 50 años de la renovación, los primeros 15 años la gente hablaba solo de Jesucristo, del poder del Espíritu Santo y del anuncio querigmático, decía. Después, los siguientes 15 años, la gente solo se puso a hablar de la renovación, de las reestructuras, de los lineamientos, de las cosas. Y después, los siguientes años, ¿cuántos son? 30 menos 50, ¿cuántos son? Saque la cuenta. Los siguientes 20 años solo se pusieron a hablar de los problemas del liderazgo de la renovación. Palabras que me llegaron que no he olvidado porque he sido testigo en estos 25 años que yo he estado. Yo he estado presente en 5 consejos, fui coordinador de la zona norte de la renovación. Yo cuando tenía también 21 años fui parte del Consejo Nacional de Jóvenes y fui coordinador de la Sierra. No les estoy hablando de memoria, mis hermanos. Soy testigo y he sido parte de esta corriente de gracia los últimos 25 años de mi vida. Y algo que he entendido es que si los carismas se están perdiendo en la renovación es porque nosotros estamos asfixiando la oración carismática. Yo, cuando he visitado algunos grupos de oración o me han invitado a algunos grupos a predicar, con todo el respeto, a veces están dedicados más a los devocionales. Están dedicados a esto, con todo el amor, vale, sí vale, pero están dedicados más a hablar de la vida de los santos, en hacer esto, en este otro, y totalmente descuidado lo que es su experiencia de Pentecostés. Dejan a un lado lo que es lo propio, la alabanza, la adoración que es propio de nuestra identidad y se ponen, en vez de hacer lo que es propio de nuestra identidad, en el tiempo de alabanza se dediquen a hacer solo devocionales tras devocionales, perdiendo totalmente lo que es la experiencia de Pentecostés. Hoy, mis hermanos, quiero decirte qué significa renovación carismática. Dios quiere renovar lo que fue nuevo, lo que fue renovado, lo que Dios creó. Eso es renovación. Y si es que nosotros hemos mirado en este tiempo cómo se han caído los carismas, es porque tal vez nosotros como servidores, como líderes, no hemos dedicado a esta experiencia fundamental ni el tiempo ni la capacitación.
Sí, hacemos grandes encuentros de líderes, de servidores. Hermano, yo le pregunto al Consejo Nacional que está presente aquí, ¿cuándo fue la última vez que hicieron congresos en los cuales formaron a los ministerios de alabanza, que son el puntal de los grupos de oración? Yo recuerdo cuando tenía 22 años, fue la última vez que hicieron en el país lo que fue el llamado retiros de alabanza y adoración, donde se formaba a los ministerios de música. De ahí nunca más se ha vuelto a hacer hace muchísimos años. Y los ministerios de alabanza son los que tienen que llevar ese carisma precioso a los grupos de oración. A veces estamos tan entretenidos en las estructuras y en los problemas que las cosas básicas que nosotros tenemos que como identidad carismática llevar adelante, totalmente las hemos descuidado. Y después nos preguntamos por qué no hay carismas. ¿Por qué? Porque hemos descuidado lo que es propio de nuestra identidad. La renovación carismática es conocida por la alabanza, por la adoración, pero no porque aplaudimos como focas, sino porque nosotros vivimos la experiencia perenne de Pentecostés. Pero se ha desvirtuado esa identidad y nosotros hemos tal vez escogido al cantante de moda, al cantante que me gusta más, y he tratado de, tal vez de los medios que he visto, eso llevar a mi grupo oración. Entonces, si el cantante hace chistes, yo también hago chistes. Si el cantante hace una forma, yo también hago eso. ¿Por qué? Porque no ha habido formación para los ministerios de música. Y a veces pensamos, dicen, gran formación de ministerios de música. Cogen, a ver, vamos a aprender la guitarra. Hermanito, eso no es formar un ministerio de alabanza. Sí, es fundamental tocar una guitarra, pero ese no es el centro de la vida de un ministro de alabanza, porque primero tenemos que ser adoradores, hijos, antes que músicos. Primero tenemos que vivir el carisma antes que tocar la guitarra. Dios quiere primero hijos antes que músicos, porque ¿sabes qué? Dios prefiere que entres tú y yo al cielo con la boca callada y sin guitarra que al infierno a todo pulmón. ¿Por qué? Porque estamos llamados a tener una vida de santidad, una vida conforme a la manifestación y a la gracia del Espíritu Santo, la cual nos hace gritar, Abba Padre. No es solo una vez a la semana coger una guitarra y ponerse a cantar improvisadamente 4 cantos, sino es vivir la experiencia, la amistad del Espíritu Santo y esa presencia poderosa yo poder llevar a mi comunidad y poder ser un canal de bendición para ellos, un canal donde se manifieste esa gracia y después de eso nutrirnos con la predicación del Evangelio, hermanos queridos, la predicación del Evangelio en nuestras comunidades. Nos ponemos a hablar de temas varios, del tema de esto, el tema de este otro, temas de actualidad. ¿Dónde quedó la predicación? ¿Dónde quedó el anuncio? Nos hemos conformado a veces coger las canciones de moda, los temas de moda, y estamos a un lado dejando los fundamentos, los pilares que se manifiestan dentro de nuestra corriente de gracia, de nuestra identidad, de lo que propiamente a nosotros nos caracteriza como carismáticos que somos. Hoy es un llamado fuerte para que vivamos nuevamente lo que es la permanencia, la amistad y la manifestación de un Pentecostés en el que el Señor quiere revitalizar al pueblo de Dios. Pero hoy, especialmente, mis hermanos queridos, esa exhortación está llamado para todos aquellos que nos decimos músicos de Dios, que nos decimos que animamos al pueblo de Dios, que nos decimos aquellos que nos paramos al frente de la comunidad. Nuestra gran responsabilidad y por la cual también nosotros tendremos que dar cuentas a Dios es por el talento que se nos ha sido otorgado, porque no solo somos grandes músicos en los cuales se nos escuchan nuestras melodiosas voces, sino aquellos los cuales somos de esos canales que puede el pueblo de Dios experimentar y vivir lo que es la experiencia propia de Pentecostés. Y tenemos que, mi hermano querido, reconocer que nos hemos quedado en las canciones, que nos hemos quedado simplemente en la llave y no hemos dado paso a tan maravillosa gracia que Dios nos ha regalado en nuestra corriente de gracia. Y finalizo con una historia. Dice que había una vez un joven que tenía que subir a la montaña a recoger agua de la fuente para dar de tomar a su familia todos los días el agua y para las cosas básicas. Y un día dice que llegando a la fuente, pues le encuentra a Jesús sentado ahí en ese manantial. El Señor le saluda, hola, le dice, ¿cómo estás?
y dice que toca el Señor la piedra que estaba junto a esa fuente y de la piedra sale agua. Y le dice, coge de esta agua, le dice, que fluye de la piedra, y a todos aquellos que tú les des de esta fuente se sanarán. Entonces el joven tomó todas sus tinajas que llevaba y las llenó del agua del Señor. Cuando él iba a agradecerle, el Señor desapareció y dejó de fluir el agua de la roca. Entonces él emocionado llegó con el agua de la fuente que Jesús le dio, y lo primero que hizo es dar una cucharada a su familia. Y él maravillado vio que su familia se curó. Después vinieron todos los de su barrio y maravillado vio que los de su barrio se sanaron. Después comenzaron a venir todos los de la ciudad y todos se sanaban. Entonces, después de unas semanas, él abrió la ventana y encontró una fila enorme de gente que venía por el agua que el Señor le había dado. Entonces él bajó, como era su costumbre, a buscar el agua y abrió el primer balde vacío, el segundo balde vacío, el tercer balde vacío. Se asustó. Entonces él tuvo una idea, dijo, a ver, voy a recoger en una botella de vidrio toda el agua. Cogió todo lo que había y en verdad llenó una botellita de vidrio y comenzó a seguir dando a la gente y la gente se sanaba. Pero ¿qué pasó con esa botella que estaba lo último en esa botella de vidrio? Comenzó a disminuir hasta que se acabó. Se acabó el agua, pero la gente seguía en masas viniendo, la gente seguía a la cola. Entonces, él tuvo una idea magnífica y dijo, ya sé, a ver, tocó la botella de vidrio, la sintió húmeda. Dijo, voy a romper este envase de vidrio y voy a decir a la gente que se chupe lo que es esta botella y así pues tiene líquido y se sanará. Entonces la gente entró y le dijo, a ver, por favor, chupe el vidrio. Entonces la gente por fe, ¿qué hizo? Se metió el vidrio a la boca, pero ahora pasó lo contrario. En vez de que la gente se sane, ¿sabe qué sucedió? Comenzó a la gente a salirle sangre de la boca. ¿Y sabe qué? La gente no se sanó. ¿Sabe qué, mi hermano querido? Eso es lo que pasa en nuestras comunidades de oración. A veces los servidores ven cómo empieza la gente a irse de los grupos de oración, cómo las personas empiezan a irse. Muchos dicen, ¿sabe qué? Mi grupo de oración éramos 40, éramos 50, ahora no estamos ni 10. Entonces los servidores se les empieza a crear unas ideas geniales. Dice, hagamos pastelitos. ¿Saben qué? No pasemos películas, dicen. ¿Saben qué? Hagamos más paseos de confraternidad. Eso es lo que necesitamos. ¿Saben qué? Vamos de casa en casa a buscarles a las personas. ¿Saben qué? Hagamos esto, y por poco dicen, no, mejor pongamos un payasito para ver si la gente no se va del grupo. Es como una vez fui a un grupo de oración a visitar y que me encuentro con 2 señoras. Y le decía la una a la otra, dice, lo que pasa es que yo le dije a mi hermana, la su servidora, que somos ya las 2 únicas, que me jure aquí en la Biblia que no se va a ir del grupo de oración, porque si no el grupo de oración se acaba. Hermanos, eso se acabó hace tiempos. Y no hay que estar jurando pactos de sangre encima de la Biblia para que la gente no se vaya. Hay que ponernos a evangelizar. Y especialmente, mi hermano, ¿qué tenía que hacer este joven cuando se le acabó el agua? Él tenía que volver a la fuente. ¿Cuántas veces nosotros no hemos vuelto a la fuente? No hemos vuelto a los pies del sagrario, a la oración, al primer amor, a la experiencia de Pentecostés. Y estamos inventándonos qué más tenemos que hacer. Y empiezan los servidores. No vienen los servidores de grupo de oración, pongámosles multa. No vienen a las asambleas, excluyámonos de la renovación. Pongamos más estatutos, pongamos más ley para que venga la gente. Hermanos, si no asisten es porque no están encontrando ese Pentecostés nuevamente. Cuando la gente, los servidores encuentren en la renovación, en los consejos, la manifestación, los carismas, el derramamiento, no va usted a estar exponiendo multa, ni estatuto sobre estatuto o lineamiento sobre lineamiento para que vengan, porque la ley por sí sola mata. Sino la gente vendrá por sus propios pies a alabar a Dios. No nos andemos, mis hermanos, buscando ni dando vidrio a la gente. Volvamos a la fuente inagotable del poder del Espíritu Santo para que el pueblo de Dios sea sanado. No porque nosotros somos dueños del agua ni dueños de la fuente, sino porque somos solo esos canales de gracia, de la gracia dada por Dios. Hermano querido,
Hoy las palabras que tengo en mi corazón son un fuego inmenso en el cual yo oraba y le decía, Señor, este fuego que me estás poniendo aquí, Señor, ayúdame, porque hoy voy a hablar a mi renovación carismática. Hoy voy a hablar con mis servidores, mis hermanos de batalla. Que este fuego que tengo, Señor, el fuego que tú me has puesto, sea para que nosotros volvamos a la fuente, para que nosotros volvamos a ese carisma original en el cual tú nos has regalado, Señor, y no estemos buscando otras cosas que no sean. Hoy, hermano, en el poder del Espíritu Santo, que se avive tu corazón, que se avive todas las gracias que Dios te ha dado. Que hoy el fuego de Pentecostés se vuelva a encender como el primer día que nosotros recibimos esa gracia. Que de hoy en adelante nuestra mayor preocupación no sea qué canción voy a tocar, sino cómo voy a orar con la comunidad para que se pueda avivar la experiencia de Pentecostés. Posiblemente hoy en mi reunión de grupo oración no voy a estructurar 5 minutos para cada cosa, sino que toda la hora de oración me voy a dedicar a orar y a pedir más Espíritu Santo, más Espíritu Santo, más Espíritu Santo. Que Dios nos transforme, no de buenos organizadores, sino de buenos adoradores, porque nos hemos convertido en buenos organizadores, pero en muy malos adoradores. Y lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 4, lo que Dios anda buscando son adoradores, y los que le adoren en espíritu y en verdad. No tantos buenos planificadores, organizadores, sino adoradores. Aquellos que le adoren en espíritu y en verdad, en la verdad del Evangelio y en el Espíritu Santo de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar, mi hermano querido. Vamos a orar en este momento, porque malo es hablar, mi hermano querido, de cómo uno nada y no meterse en el agua. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a clamar la presencia poderosa del Espíritu Santo. Yo te invito, mi hermano, en el lugar donde tú te encuentras, deja lo que estás haciendo, cierra tus ojos, inclina tu cabeza con humildad en este momento ante el Señor, que Dios va a derramar la gracia de Pentecostés sobre tu vida y reavivar el fuego de su amor. Padre, te pedimos, te rogamos, te suplicamos que derrames hoy la presencia poderosa de tu Espíritu Santo. Yo te clamo en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre en el cual toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra, en los abismos, y declaramos a Jesucristo como el único Señor y Salvador de la renovación de mi vida, de nuestras familias, de nuestras comunidades de oración. Declaramos a Jesucristo como el Señor y el único dador de la gracia bendita del Espíritu Santo, del cual fluyó de su costado sangre y agua. Hoy, por el poder y la gracia que Él nos ha dado en el bautismo, por el poder y la gracia que Él nos ha dado en la confirmación, y el poder y la gracia que hemos recibido en el bautismo en el Espíritu Santo, hoy pedimos una nueva manifestación de Pentecostés en tu renovación carismática, en todas las comunidades. Reaviva y aviva, Señor, a los ministerios de alabanza. Señor, que más existan adoradores que organizadores, Señor, que haya más adoradores que buenos músicos, Señor. En el mundo hay buenos músicos, pero aquí necesitamos, son adoradores. Señor, regala una renovación que te adore, una renovación la cual viva el Pentecostés, una renovación la cual clame la experiencia viva y la amistad con el Espíritu Santo. Hoy, mi hermano querido, en el lugar donde tú te encuentras, dile: ven Espíritu Santo, ven desde los 4 vientos, fluye en un nuevo Pentecostés, Señor. Reavívanos y avívanos, rompe las estructuras, rompe las vasijas, rómpenos, Señor, y de lo que nos rompas, haznos nuevas criaturas. Danos, Señor, el don maravilloso de tu amor. Llévanos más allá del desierto, llévanos a aguas más profundas. Hoy nos subimos a la barca de la evangelización porque tú estás con nosotros, Señor. Tal vez no hemos pescado nada, pero iremos mar adentro porque tú nos
pides, mi Señor. Reaviva el carisma, Señor. Reaviva a las comunidades. Haznos entender que no solo es cuestión de organizar una estructura, sino es cuestión de dejar que el Espíritu, que es como el viento, que no sabemos de dónde viene ni a dónde va, sople un huracán impetuoso, el cual haga remover las mismas estructuras de la renovación que hemos creado. Un viento tan poderoso, un viento recio, un fuego que lo devore todo, que nos haga de nuevo, Señor. Señor, hoy ponemos al Consejo Nacional a tus pies, al Coordinador Nacional a tus pies, a los consejos diocesanos, a los consejos arquidiocesanos, a los servidores de las comunidades, a los servidores de los ministerios, y juntos oramos en un nuevo Pentecostés. Shandalaraita bajaya, bajandalaraita basaya, shundala basaya, bajandala baraita, shindalajaya, bajandalaita. Mi hermano, tú en este momento que estás aquí, ponte a orar en lenguas, levanta tu oración en el nombre de Jesucristo. Bashandalaraita, el Señor te está diciendo en este momento a ti, te dice y te está reprendiendo el Señor. Si tú no oras, si tú te avergüenzas de mí, yo lo haré frente a mis ángeles. Hermano, ponte a orar. Ponte a orar, este momento que no te dé vergüenza, y ponte a orar. Empieza a orar en lenguas. Shandalaraita, bajaya, bajandalaraita, que rompa el Señor la incredulidad. Bajandalaraita, bashundalaraita, que rompa los corazones duros. Indalasaya, bajandalaraita, basaya, shundalabaraita, bajaya, bajandalaraisai, shutita, bajandalaraita, basai, bajandalarajaya, bashure, bajaya, indalarita, basaya, bajandalaraita, basaya. Señor, regálanos los dones carismáticos, regálanos la profecía, regálanos la ciencia, regálanos el entendimiento, regálanos el maravilloso don del discernimiento, Señor. Danos la fe carismática, danos, Señor, el fuego de Pentecostés, para que volvamos a salir sin temor, sin miedo a las calles, para proclamar al mundo que Jesucristo es el Señor. Rompe las estructuras, y de esa manera, Señor, haznos nuevos, haznos libres, haznos, Señor, dinámicos. Haz un dinamis, haz un rúa en tu iglesia, Señor, porque clamamos un nuevo Pentecostés, Señor, que inunde la faz de la tierra, Señor. Tú has hecho que esta corriente de gracia se propague en el mundo como un fuego devorador, el fuego que Jesús dijo que ha venido a traer y que quiere que arda, Señor. Pero haznos constructores para que el fuego de Dios, el fuego de Pentecostés, hoy sea llevado por todos aquellos que dicen como el profeta Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas, bendito y adorado sea el nombre de Jesucristo el Señor. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas, Señor. Te adoramos, Señor. El Señor está renovando tu corazón, pero también está diciendo a muchas personas que dejen ese camino de iniquidad, ese camino de adulterio. El Señor está en este momento pidiéndote a ti que te sometas nuevamente a su señorío. También te está diciendo que vuelvas al primer amor. El Señor también dice: entrégame tu soberbia, entrégame tu orgullo, entrégame tu vanidad, dice el Señor. Entrégame lo que yo quiero darte a cambio de ti, es humildad, quiero darte fidelidad, quiero darte mansedumbre. Hermano querido, entreguémosle al Señor los conocimientos que hemos adquirido, los talentos que Él nos ha dado. Entreguémosle en este momento, Señor. Nunca fueron nuestros, siempre fueron tuyos, Señor. Y aquí están estos talentos. Aquí están, Señor amado. Nuevamente los hemos trabajado y, Señor, los hemos multiplicado en tu gracia divina. Hoy te los entregamos en el nombre maravilloso de Jesucristo el Señor, el cual hoy decimos todos juntos con un solo corazón: vive Jesús el Señor. Ahí vamos, todos juntos cantando desde tu casa. Cierra tus ojos. Vive Jesús el Señor. Él vive
Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Y todo lo hemos hecho para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, y especialmente en la intercesión de María Santísima, y especialmente nos encomendamos a la Virgen de Lourdes, cuyas aguas fluyen torrentes y manantiales de vida. Todo esto lo hemos hecho para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, ¡amén! Amén. En este momento esperamos al hermano Pedro